vídeo anterior trabajamos ya con un programa llamado PSPP, que es lo que va a ser nuestra herramienta de trabajo en las próximas semanas. Es un programa de análisis estadístico, vimos cómo descargarlo y vimos cómo instalarlo. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es ya un poquito de su funcionamiento, nos vamos a ir acercando al programa y lo primero que vamos a ver es cómo definir las variables y sus características y cómo incluir los datos que vamos a utilizar en el estudio. Cuando abrimos PSPP vamos a ver lo primero una ventana, un editor de datos que se divide en dos vistas, vista de datos y vista de variables, aquí abajo. Si yo voy a vista de variables, puedo crear las variables poniéndoles un nombre. Voy a poner, por ejemplo, una se llama titulación, otra voy a hacer que se llame, por ejemplo, curso, otra se va a llamar nota. Voy a suponer que voy a meter datos de alumnos de magisterio diferenciando entre los diferentes títulos, maestro infantil, de primario doble grado, los cursos de primero a cuarto y la nota que han tenido en la EBAU. Puedo explicar eso poniendo etiquetas, por ejemplo, nota en EBAU. Titulación, bueno, en la etiqueta pondría una explicación de qué es, no lo voy a poner en este caso porque es evidente qué es, pero voy a poner etiquetas de valor. Si pongo un número 1, significa que es maestro infantil, maestro, maestra infantil. Si pongo, doy a añadir, si pongo un 2, significa que es maestro, maestra primaria. Y si pongo un 3, significa que es doble grado. Bueno, y digo OK. Puedo cambiar aquí alguna cuestión más, por ejemplo, pues no me interesa que tenga decimales, me vale con que tenga 0 decimales, dado que solamente hay 3 opciones. Bueno, el curso lo mismo, podría poner que el 1 significa primero, el 2 segundo, etcétera. ¿Cómo queda esto cuando voy a la vista de datos? Bueno, pues ya tengo 3 variables creadas, cada variable ocupa una columna y en horizontal voy a tener los casos. El primer alumno que analizo, por ejemplo, es de primaria. Un alumno de primaria, hemos dicho, creo que es el número 2. Es de tercero de primaria y en la EBAU tuvo un 8,25. El siguiente alumno o alumna tiene esta titulación, está en segundo y tiene un 4,75. Bueno, me lo he inventado. Y así pondría todos los que me interesen. Es decir, cada fila es un caso, cada columna una variable de las que vamos a estudiar. Para definir las variables bien, repito, podemos ir aquí que definimos si es ancha, cuánto de ancho queremos que sea la columna, cuántos decimales tiene, un nombre más largo explicado, una etiqueta se llama, una etiqueta de valor que significa si pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, qué hacer con los valores perdidos, etcétera. Pero esto es lo más importante. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a entender este funcionamiento inicial, este arranque del programa, para manejar el editor de datos y para definir las variables. Ahora vamos a ver una segunda parte en la que vamos a comenzar el trabajo con la barra de menús. La barra de menús es aquella que, entre otras cosas, nos va a permitir solicitar el análisis de los datos. Lógicamente, cuando trabajamos en una investigación no tenemos que meter los datos cada vez. Yo voy a abrir un archivo que ya he creado previamente, tal y como os he enseñado antes, con datos ya organizados, este que se llama ejemplo PSPP. Es un ejemplo en el que hay variables como el grupo, son alumnos de SCUNY, el curso en el que están, en qué titulación o especialidad, en qué edad, sexo, país, etcétera. Tengo aquí los datos, pero también puedo verlo en vista de variables y cada una de las variables me explica qué significa en su etiqueta. Por ejemplo, frecuencia de navegación por Internet desde la escuela o nivel de estudios del padre. Y yo ya he metido también unas etiquetas de valor. Nivel 1 no sabe leer, el 2 estudios primarios, 3 bachillerato, formación profesional, 4 estudios universitarios. Bueno, es un ejemplo de datos. ¿Cómo se solicita el análisis? En esta barra de arriba, yo iría, en este caso lo más sencillo, a analizar estadística descriptiva y voy a pedir unas frecuencias. Es decir, cuánto aparece ciertas cosas. Por ejemplo, el curso
la especialidad, por ejemplo. Voy a decir que no me dé ningún estadístico porque no tiene sentido pedir la media de en qué curso está o la media de qué titulación cursa cada uno. Pero sí voy a pedir, por ejemplo, para que veáis opciones, voy a pedir que haga, por ejemplo, el diagrama de barras. Podría dibujar otro, como el de sectores, bueno, lo voy a pedir también, o histogramas. Bueno, pues voy a pedir, por ejemplo, estos, digo continuar y aquí digo OK. Cuando solicito algo, lo que hace es abrirse, veis que esto se ha iluminado, se abre una nueva pestaña que es de resultados. ¿Y qué me dice? Bueno, pues cuántos alumnos hay de primero, cuántos de segundo y cuántos de tercero, y además como he pedido el histograma y el gráfico de barras, pues me lo da. Lo mismo en la especialidad, cuántos alumnos son de primaria, infantil, doble grado, que es lo que yo he solicitado. Lógicamente este es el análisis más sencillo que podemos hacer. Y en la tercera parte de lo que vamos a ver ahora, vamos a descubrir cómo se solicita el cálculo de algunas de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión que hemos visto ya en los vídeos anteriores. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de medidas de tendencia central y de medidas de dispersión. Para ello aquí arriba iré a analizar. En analizar iré a estadística descriptiva y tanto en frecuencias como en descriptivos puedo pedir muchas. Bueno, voy a pedirlo en este caso por frecuencias. ¿Qué variable voy a escoger? Voy a escoger una que sea muy cuantitativa, por ejemplo la edad, una variable puramente cuantitativa. ¿Y qué voy a pedir? Aquí tenemos todos los estadísticos que yo podría ir pidiendo. Por ejemplo, están ya seleccionados media, desviación estándar, que es lo mismo que desviación típica. Pues voy, por ejemplo, a quitar el mínimo y el máximo, pero sí voy a pedir la varianza, la moda, que aquí pone modo, pero es la moda, y, por ejemplo, la mediana, que es otro descriptivo que hemos estudiado. Muy bien, voy a dar OK y se me abre una nueva ventana, y si no se me abre se me queda minimizada aquí abajo, y vemos una tabla donde aparece cada valor, por ejemplo, 0 años, bueno, gente que no los ha puesto. Personas con 17 años, hay 3, que es un 0,35 del total, y el porcentaje acumulado simplemente va sumando todos los porcentajes hasta que llega a 100. Bueno, pues ¿cuál es la media? 22,38 años de media ese año los alumnos de SCUNY. La moda, es decir, el valor más repetido, es 20, 143. La desviación típica y la varianza, que no es más que el cuadrado de la desviación típica. Y bueno, en este caso pediré ser también percentiles y alguna gráfica que ni me he dado cuenta que la he pedido. Como veis es muy sencillo y se trata de un proceso que tenéis que aprender a hacer y para ello hay que repetirlo unas cuantas veces. Bueno, pues ya hemos visto cómo solicitar estas medidas, la media, etcétera. También sabéis etiquetar las diferentes variables, meter los datos. Ahora, ¿de qué se trata? De ponerse a practicar, a trastear un poquito para adquirir definición tanto en la definición de variables como en el cálculo de los estadísticos más sencillos. También os invito a solicitar una serie de gráficos de los que hemos comentado en vídeos anteriores para ver cómo resultan y para ver lo que nos aporta el programa de forma automática. Entonces nada, lo que os toca ahora es poneros con esta práctica. Muchas gracias y hasta la próxima.